Hey, hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Soy el pastor Nicolás Velasco y me da mucho gusto estar en esta hora contigo. Qué bueno que estás conectado. Hoy quiero hablarte unos minutos nada más acerca de el poder de la alabanza. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Ruego, Señor, tu favor sobre mi vida para poder hablar. Y ruego también, Señor, tu gracia para mis amigos, para que puedan escuchar tu palabra. Señor, dame el entendimiento y la revelación para exponer tu palabra en esta hora. Y ayuda a mis hermanos a poner en práctica también tu palabra. Gracias, amado Jesucristo. Amén. Es un placer para mí estar con ustedes. Y quiero iniciar leyendo con ustedes el Salmo 150. Dice así en la traducción Reina Valera: Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenle en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza, alábenle con toque de trompeta, alábenle con lira y arpa, alábenlo con panderos y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alábenlo con címbalos resonantes. Alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¡Wow! Me encanta este capítulo aquí en el Salmo 150 porque habla de las razones del por qué alabamos a nuestro Dios. Por sus proezas, por su grandeza y por quién es Él. Y en unos versículos tan pequeños aún dice qué o cómo podemos alabarle. Con trompeta, con danza, con panderos, con voz de júbilo, con instrumentos. Y luego dice, alabe todo lo que respira, alabe al Señor. Así es. Así que la palabra del Señor nos enseña y nos insta a que podamos alabar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. No dice alaba al Señor cuando sientes ganas de hacerlo, sino alaba al Señor simplemente por su grandeza y por quién es Él. En el hebreo, la palabra salmos es sencillamente o equivale a alabanzas. Y sí, David fue uno de los escritores más prominentes en el libro de los Salmos. A él le encantaba adorar a Dios. De tal manera vemos cómo la gracia y la bendición de Dios vino sobre David, que de ser un pastor de ovejas allá en el monte, ahí en el monte David conoció y adoraba a su Dios, de tal manera que su adoración lo llevó hasta el palacio. Sí, un pastor de ovejas que conocía quién era Dios y que adoraba a Dios con todo lo que él era. Hay poder en la alabanza. Hay poder cuando tú adoras. Y tú y yo debemos de adorar a Dios, no por cómo nos sintamos, sino por quién es Él. No porque en la situación que estamos viviendo, sino porque Él sigue siendo Dios, Rey y Señor. Hay unos ángeles que se nombran en la Biblia: Gabriel, Miguel y también Lucifer. Dos de ellos siguen estando delante del trono adorando. Pero hay uno llamado Lucifer que él no quería dar la alabanza a Dios. Él quería que a él se le adorara. Él no quería dar la alabanza a Dios, aunque dice la escritura en Lucas 18 que él era un ángel con instrumentos. Él era el mejor que podía cantar. Él podía cantar mejor que todos nosotros juntos, pero él no quería dar alabanza a Dios. Él quería la alabanza para él. Entonces Dios lo sacó de su presencia,
porque nadie puede tener la adoración sino el Dios vivo. Y nadie es digno sino el Dios vivo. Y esa es la razón del por qué Satanás te odia a ti y a mí tanto, porque tú y yo podemos adorar a Dios por elección. Él falló una sola vez y fue arrojado de la presencia de Dios. Nosotros fallamos y Dios aún desea escucharnos. Hay poder en la alabanza. Cuando tú adoras, tú entras a la presencia de Dios y empiezas a ver lo que antes no veías. Todos tus sentimientos empiezan a cambiar por tan solo estar delante de la gloria de Dios. Hay poder en la alabanza, porque tal vez vienes con una mentalidad de derrota, pero en su presencia, mientras le adoras, conoces quién es Él y conoces quién eres tú. Y ahora sales de ese lugar no solamente motivado, sino con una visión y con una palabra en el corazón. Hay poder en la alabanza, porque mientras estás delante de Dios, los milagros empiezan a suceder y lo que no era, ahora es. Porque delante de su presencia todo puede pasar. Los corazones son transformados, las personas, los milagros están ahí, las sanidades están ahí. Hay poder en la alabanza, porque aquel que empieza a hablar, empieza a despojarse de su tristeza, de su amargura, y el gozo, la paz y el poder de Dios lo invaden. Hay poder en la alabanza, porque cuando empezamos a hablar, nuestra realidad empieza a ser transformada. Hay poder en la alabanza, porque cuando hablamos, estamos hablando verdad y nuestro entorno empieza a cambiar. No adoramos porque cómo nos sentimos. Adoramos porque Él sigue siendo digno y sigue estando en su trono. En Hechos capítulo 16, versículo 25, ahí habla acerca de Pablo y Silas. Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel, aprisionados. Dice la escritura que ellos estaban hasta lo más profundo de la cárcel, en el lugar más difícil. Y ahí Pablo y Silas, en medio de esa temporada difícil, en medio de ese tiempo complicado, ellos empezaron a orar y a cantar al único que es digno. Y mientras ellos cantaban, algo sucedió. Vino un terremoto de tal manera que empezó a tambalearse y todo a crujir en la cárcel, que las puertas se abrieron. El terremoto no vino por casualidad. Hay alguien que lo provocó. La alabanza de Pablo y Silas provocaron que algo sucediera a su favor. Escucha, tal vez estés viviendo en una temporada difícil, pero tu alabanza tiene poder de tal manera que obrará a tu favor, porque tu alabanza que le das al Dios vivo, al Todopoderoso, Él vendrá a pelear por ti. Él vendrá una vez más a poner su sello y que tú eres su hijo, a decir que Él está contigo. Nuestra alabanza le encanta a Dios. Nuestra alabanza atrae a Dios. Nuestra alabanza hace que Él venga y que Él con su presencia se manifieste y se haga notorio en un lugar. Nosotros no esperamos a que venga su presencia para adorar y alabar. Nosotros somos hombres y mujeres que sabemos alabar a Dios por quién es Él, y aún en nuestros tiempos difíciles o nuestros mejores tiempos sabemos darle alabanza a Dios. Y entonces Él viene y
se manifiesta. Adoramos a Dios para que su gloria tangible y manifiesta esté entre nosotros. Provocamos que el Señor venga cuando tú y yo le adoramos. La alabanza te abre puertas. En 1 de Samuel capítulo 16 habla de cómo Saúl era atormentado por un espíritu malo. Los criados de Saúl le dijeron: manda a tus siervos a buscar a alguno que sepa tocar, para cuando esté sobre ti el espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió, le dijo: buscadme a alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces, escucha, uno de los criados le respondió: he aquí, hay un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Estas cualidades son las que las personas veían en David. Era un hombre vigoroso, era valiente, él sabía tocar y era alguien prudente en sus palabras. Pero esta otra es la que me encanta, y donde dice: y Jehová está con él. En otra versión dice: el Espíritu de Dios mora en David y Jehová está con él. ¡Wow! Entonces, por saber Saúl que había un hombre llamado David, que el Espíritu de Dios, que Jehová estaba con él, por eso lo mandó traer. Imagínate, ahí estaba ahora. Imagínate, ahí estaba David, que había estado en el desierto cantándole al Dios vivo, un hombre que adoraba a Dios. Ahora, por lo que él tenía y por su adoración, ahora él estaba delante del rey, tocando para que un bien le viniera al rey. Pero no solamente eso. De tal manera dice que cuando venía este espíritu malo a atormentar a Saúl, él tocaba y David tocaba y Saúl recibía un alivio. La alabanza te abre puertas, porque la presencia de Dios vendrá sobre ti de tal manera que te llevará a estar en el palacio del rey. Te abre puertas porque la presencia de Dios vendrá sobre ti mientras tú alabas a Dios. Mientras tú alabas a Dios, no solamente tus pensamientos y tus emociones toman un equilibrio en tu vida, sino que mientras tú alabas a Dios, la presencia de Dios empieza a venir sobre ti y todo ojo lo verá. Todo hombre y mujer lo ve. Todo hombre y mujer se da cuenta que algo diferente está sobre ti, que no solamente tienes el talento, sino que el Rey de Reyes de verdad está sobre ti. Ha impartido gracia, ha impartido de su presencia, y por donde tú vayas y cuando tú toques, algo sobrenatural sucederá. ¡Wow! Y eso nos pasa aún a los que no somos músicos, gente de alabanza, porque la alabanza no está solamente puesta para un grupo de personas que están en el stage o ahí en el púlpito. La alabanza la podemos hacer todos. Todos hemos sido llamados a adorar a Dios, porque por eso decía en el Salmo 150: todo lo que respire, alabe al Señor. Y todo lo que respira, los hombres grandes, chicos, las mujeres, los niños, todos aquellos que adoran a Dios, recibirán también la bendición de un hombre, de una mujer que sabe adorar. A Dios le agrada que adoremos. A Dios le agrada que tú le adores. A Dios le agrada que tú le alabes. En Hebreos capítulo 3 verso 15 dice: así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios
sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Y luego verso 16 dice: no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Cuando tú y yo venimos a adorar a Dios, alabar a Dios, es una manera de vivir, así como es una manera de vivir de poder ayudar a los demás y de poder bendecir a los demás y tener una vida de compasión con los demás. Alabar a Dios es parte de una vida cristiana. Aleluya. No adoro por cómo me siento, adoro por quién es Él. Quiero terminar este tiempo para decirte que Jesucristo es nuestro modelo en todas las áreas. En Mateo capítulo 26, verso 30 habla de cómo Jesucristo y sus discípulos alababan y adoraban a Dios. En Mateo 26, 30 dice así: y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En la misma ocasión, escucha, se menciona también que su alma estaba profundamente triste. Terminaron de cantar el himno y yo estaba pensando, ¿qué himnos se refieren? Se refieren a los himnos del Salmo 113 al 118. Y cuando tú ves a esos salmos y los lees, te das cuenta que son alabanzas a Dios. Así que Jesucristo es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo. La alabanza nos abre puertas. La alabanza nos abre las puertas para encontrarnos con Dios. En el Salmo capítulo 22, versículo 25, dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Amén. Quiero decirte que la alabanza no es para algunos cuantos. Tampoco la bendición cuando alabamos a Dios es para algunos cuantos. La bendición es para todos. Alaba a Dios y tú encontrarás milagros. Alaba a Dios y tú te vas a encontrar con el poder sanador de Dios. Alaba a Dios y te vas a encontrar con la revelación fresca de quién es Él. Alaba a Dios y tú te vas a encontrar cómo Dios empieza a guiarte. Alaba a Dios, porque mientras le alabas, tú vas a empezar a tener revelación profética de lo que Dios quiere y de lo que Dios te manda hacer para tu propia vida. Dios aún sigue hablando y todo aquel que está en su presencia escuchará, conocerá su voz. Dios te bendiga. Te veo en la próxima.